Hermanos, les bendigo en el nombre de Jesucristo en esta hora que vamos a disponernos a compartir de la bendita y eterna palabra del Señor. Vamos a orar. Padre, muy agradecidos, Señor, agradecidos por tu bondad infinita, porque hasta este día, Señor, tu diestra ha sostenido nuestras vidas. Gracias, Padre eterno. Gracias porque hemos podido no solamente ver, sino sentir tu presencia. Hemos podido disfrutar, Padre de la gloria, de ese cuidado que has tenido de nosotros hasta este día. Te pedimos, por favor, ya que nos das la oportunidad de leer tu palabra, que dé revelación a la misma en nuestros corazones. Revélate, por favor, a nosotros, mi Dios. Queremos y necesitamos, anhelamos más de ti. Llena nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, y direcciónanos, Señor, que el Espíritu Santo se haga presente, mi Señor y Dios, dirigiendo nuestro caminar. En el nombre de Jesucristo pedimos perdón por nuestros pecados y leemos tu palabra en acción de gracias. Amén. Gloria a Dios. Vamos a tomar lectura de la palabra de Dios. Vamos a hacerlo en la carta a los Hebreos, capítulo 4, versos 12 y 13. Dice así la palabra del Señor. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra. Vamos a compartir, ¿sí?, de la palabra de Dios, de esa espada de la cual nos está hablando. Y es la misma de la cual habla el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo 6, versículo 17, cuando dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Gloria a Dios. Cuando el apóstol Pablo culmina de dar las instrucciones acerca de la armadura de Dios, del escudo de protección de Dios, termina hablando de la espada, de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y esta pareciera que es un arma, es una parte, un instrumento ofensivo, ¿sí? Y en efecto lo es, ¿sí? La espada es para atacar, pero también es para defenderse. Gloria al nombre del Señor. Para atacar y para defenderse. Volviendo a la escritura con la que iniciamos, en Hebreos capítulo 4, versículo 12. Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Entonces, como es la palabra de Dios, como es un arma poderosa, como dice la escritura, nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios. Entonces, para sujetar esta espada, que es la palabra de Dios, se necesita una mano fuerte, una mano fortalecida en la fe para poderla sostener. Llama la atención que dice: es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Ahora, esta escritura se puede tomar de dos formas.
Una, que yo tomo la espada, ¿sí? Y discierno, y puedo discernir tus pensamientos. Ahora, eso hace el Señor Jesús con nosotros. Pero si lo voy a tomar como una parte, como un instrumento de defensa, y esa misma arma, esa misma espada, lo que hace es penetrar, dice, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces eso me ayuda a mí, me sirve a mí para defenderme, me sirve a mí para protegerme. Ahora, hay ocasiones en las cuales pensamos que el peligro solamente viene de afuera. Hay ocasiones en las cuales pensamos que el peligro del ser humano, que el peligro, mi peligro, el peligro que viene contra mí, solamente viene de afuera. Hemos hablado acerca de 3 enemigos que tiene el ser humano. Hablamos del mundo, ¿sí?, que es externo, y ese es un enemigo del cual el Señor nos permite defendernos con su armadura. Hablamos de Satanás como el adversario, y también es un enemigo externo que viene a atacarnos, ¿sí? A veces poniendo pensamientos suyos en nuestra mente, o sus palabras como si fuesen pensamientos nuestros, pero también es un agente externo. Pero la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, me ayuda para defenderme de un enemigo interno. Me ayuda para defenderme de mi carne, porque dice la palabra del Señor: y más cortante, oh aleluya, que toda espada de 2 filos. Así que no va a ser algo externo, no va a ser solamente que alguien hable a mí palabras persuasivas de humana sabiduría. Va a ser palabra poderosa, oh aleluya. Dice, no vamos a perder allí Hebreos, que ya vamos a volver. Dice la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 16. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. ¿De qué está hablando allí? Está hablando de lo que sale de la boca de Dios, de lo que sale de la boca del Señor. Y eso es su palabra. Alabanzas al Señor. Anteriormente era Dios hablando y un instrumento de Él en la tierra, como alguien que repetía la palabra de Dios. Era Dios hablando, el profeta oía, y el profeta se limitaba a hablar, a repetir las palabras de Dios. Entonces, cuando Dios quería dar un mensaje al pueblo, se lo decía al profeta, y el profeta solía expresar: así dice el Señor. Oh, aleluya. Y esa expresión, así dice el Señor, era para que todo aquel que tuviese oídos para oír, oyera. Para que se dieran cuenta de que no era el pensamiento del profeta, que no era el pensamiento del hombre el que se iba a expresar, porque la palabra son pensamientos expresados. Era para que estuvieran atentos, porque lo que venía, oh alabanzas al Señor, era palabra poderosa. No palabra que solamente te iba a limpiar los hombros con palmaditas, no. Era palabra poderosa que podía librarte, que podía limpiarte, que podía encaminarte. Aleluya. En el libro de Génesis, oh gloria a Dios, en el capítulo 3, está uno de los acontecimientos más tristes para la raza humana, ¿sí? Está la desobediencia del hombre, la desobediencia del ser humano. Y termina el libro en el capítulo 3 del libro de Génesis, diciendo en el verso 23 y 24 vamos a leer, dice: y lo sacó Jehová del huerto del Edén. ¿A quién sacó? Al ser humano. Lo sacó de allí, de ese lugar maravilloso que lo había dotado de todo especial, de esplendidez, para que el ser humano disfrutara y se enseñoreara de la tierra, de la creación que Dios había hecho, de esa creación perfecta. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado.
Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Ahora préstame por favor tu atención. Dice la palabra del Señor que cuando el Señor echa al ser humano del huerto, pone al oriente del huerto querubines, ¿sí? En plural, querubines. Pero dice también que pone una espada en singular. No pone espadas, ¿ves? Pone una sola espada. Hay querubines, pero una sola espada. Para que estemos ciertísimos que la palabra de Dios es una sola. Y que esa palabra está puesta, o fue dicha, o fue pronunciada, o fue expresada por Dios con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Para guardar el camino del árbol de la vida. Así lo dice la palabra del Señor en sus inicios, así lo dice la palabra del Señor en el final, ¿sí? En el libro de Apocalipsis, y de su boca sale, oh, aleluya, una espada aguda como de 2 filos, oh, aleluya, gloria a Dios. Para guardar el camino del árbol de la vida. Una espada, un camino. Una palabra de Dios, una sola. Que lamentablemente, para el día presente, hay muchas interpretaciones de la Biblia, sí señor. Hay muchas interpretaciones de la palabra del Señor, claro que sí. ¿Por qué? Porque el ser humano lo hace de acuerdo a su concupiscencia. Pero cuando nos rendimos completamente a la voluntad divina, oh, gloria a Dios, entonces no va a tener interpretación privada, sino que va a ser revelación divina a nuestro corazón. No para que digamos, es que lo entiendo de esta manera, o lo quiero entender así. Para que no digamos, es que yo entiendo, o yo lo veo de esta manera. Que no sea con mis ojos, que sean los ojos de Dios, con los ojos del Señor. Que no sea mi pensamiento, que sea el pensamiento de Cristo. Oh, gloria a Dios. Esta palabra nos guarda alabanzas al Señor. La Escritura cita de un acontecimiento en la vida de mi Señor Jesús, del verbo hecho carne, de la palabra hecha carne. En el Evangelio según San Mateo capítulo 4 habla acerca de la tentación de Jesús. Cuando mi Señor Jesús, dice la Escritura, es llevado por el Espíritu al desierto, llega un momento en el cual mi Señor está en ayuno, 40 días, 40 noches. Después de ese tiempo, dice la Escritura, que tuvo hambre. En el capítulo 4, versículo 3 dice, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él, mi Señor Jesús, respondió y dijo, escrito está. Y quiero llamar tu atención. 2 expresiones maravillosas. 2 expresiones hermosas. Una cuando es Dios hablándole al individuo y el individuo transmitiendo el mensaje del Señor, diciendo, así dice el Señor. Ahora, la segunda expresión, igualmente maravillosa y no menos importante, la que está usando mi Señor Jesús en este momento. Escrito está. Oh, aleluya. Escrito está. Escudriña la palabra del Señor porque escrito está. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya. Empieza el enemigo a buscar la forma de tentar a mi Señor. Y mi Señor saca esa espada del Espíritu que es la palabra de Dios. Y empieza a defenderse. Y no solamente se defiende, sino que también lo ataca. Le dice, escrito está. A veces me pregunto, ¿cuántas veces mi Señor tiene que mandarte a decir?
¿Cuántas veces el Señor tiene que mandarme a decir, escudriña la palabra del Señor? ¿Cuántas veces mi Señor tiene que repetirme esta expresión a través de su palabra, a través del predicador? Y me pregunto, ¿será que es que no estoy tomando en serio el escudriñar la palabra del Señor? Oh, que Dios nos ayude. Porque si el Señor te está hablando en esta hora, te conviene sacudirte. Te conviene pedirle que te despierte. Porque viene un momento en el cual será prohibida la palabra del Señor. Y si no tomaste el tiempo que mi Señor te dio para leer, para escudriñar, para llenar tus depósitos, entonces quedarás a la deriva. Quedarás a expensas de los maestros que se levantarán conforme a vuestras concupiscencias. Y no te dirán la palabra sana, no te dirán la palabra de Dios sin adulterar, sino que te dirán simplemente lo que quieres oír. Aquello que tu carne desea escuchar. Y ay de ti si no tienes almacenada la palabra del Señor en tu corazón. Ay de ti si en el día de la prueba la palabra del Señor no está almacenada en tu mente. Y continúa el tentador. Dice el verso 5, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Ahora quiero llamar tu atención, ¿sí?, a esta escritura. El enemigo está citando la escritura. Y dice, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Está en el Salmo 91. Y vamos a tomar la escritura original, ¿sí? La escritura de donde he citado. El Salmo 91, versículo 11 y versículo 12 dice así. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. ¿Sí? Esta parte la omitió el enemigo. Le dijo solamente, pues a sus ángeles mandará acerca de ti. Pero no le dijo, no citó la escritura completa que dice, que te guarden en todos tus caminos. Ese que te guarden en todos tus caminos está diciendo, cuando hagas lo que tienes que hacer, cuando estés asumiendo tu papel, cuando estés asumiendo tu rol, cuando estés tomando en serio la vida de cristiano, cuando estés realmente asumiendo tu papel de creyente de la palabra del Señor, cuando tu vida sea encaminada por la palabra de Dios, no cuando escuches al tentador y te diga que hagas algo que tú sabes que no debes hacer. No es que el Señor va a estar allí enviando sus ángeles para que te cubran, que te protejan, cuando tú haces conforme a tus deseos pecaminosos. Que Dios nos permita a nosotros divisar el panorama completo. Que el Señor nos permita a nosotros abrir la perspectiva del asunto. Porque a veces vivimos de cualquier manera y decimos, el Señor me protege. Oh, es que Diosito es tan lindo. Expresiones absurdas. No tenemos un Diosito, tenemos el Dios grande, maravilloso. Oh, es el Altísimo, mi Dios. Y es un Dios fuerte, un Dios celoso. Un Dios que anhela que tú y yo tengamos celo por su palabra. Que la tomemos con mano firme. No como quien toma algo solamente como un amuleto. No como quien toma algo para leer en un momento de angustia solamente. Sino como quien tiene un tesoro en sus manos. Oh, mi Señor y Dios. Mi Señor Jesús le dice en el verso 7, Mateo capítulo 4, verso 7, Jesús le dijo, escrito está también.
No tentarás al Señor tu Dios. Oh, gloria al Señor. Mi Señor lo hace de la manera como Él espera que tú y yo lo hagamos. Dice la palabra del Señor, hablando mi Señor Jesús, porque ejemplo os he dado, para que como yo vosotros también hagáis. Mi Señor dice, no hagas como se te antoje, tengo una forma para hacer las cosas. ¿Quieres defenderte de los ataques del enemigo? Utiliza la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Quieres defenderte del mundo? Utiliza la espada, oh aleluya, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Quieres defenderte de tu propia carne? Utiliza la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Que Dios nos ayude. Que el Señor nos conceda a nosotros estar realmente ciertos de quién es Dios y de quién eres tú y de quién soy yo. Dice el Señor que saca al hombre del huerto del Edén y pone al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Tenía un propósito la espada? Sí, Señor. Guardar el camino del árbol de la vida. El profeta Isaías, en el capítulo 35, dice la palabra del Señor, capítulo 35, ¿cómo es de hermoso mi Señor y Dios? Desde el verso 3 en adelante, dice, fortaleced las manos cansadas y afirmad las rodillas endebles. Está hablando de dos partes del cuerpo que utilizamos comúnmente en el momento de oración, en el momento de tener intimidad con Dios. Primero, las manos cansadas. Esas manos que posiblemente se han levantado en oración, pero que han estado levantadas oración tras oración. Y llega el momento en el cual se cansan. Posiblemente está hablando de las rodillas que se han doblado para estar rendido delante de la presencia del Señor. Pero que llega el momento en el cual se vuelven endebles esas rodillas. No pueden sostenerse ahí arrodillado en una actitud de reverencia. Y dice, fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces, los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Ahora, esta escritura tuvo un cumplimiento en el tiempo de mi Señor Jesús. Los ojos fueron abiertos, ¿sí? Los ciegos recibieron vista, aleluya. Los sordos recibieron oído. Continúa diciendo, entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Ahora, en este día, para este día, mi Señor, a través del Espíritu Santo, está trayendo esta escritura a vida. El Señor está abriendo ojos espirituales. Aquellas personas que no han podido aún ver realmente el lugar donde están, la condición en la que están. Mi Señor está abriendo los ojos. Y yo sé que el Señor te está hablando en esta hora. Porque no puedes seguir viviendo como venías viviendo. Porque cada vez que escuchas una palabra del Señor, Él toca tu corazón. Cada vez que el Señor abra su palabra, cada vez que el Señor habla esa palabra a tu corazón, ese corazón palpita diferente. Oh, alabanzas al Señor. Entonces el cojo
el que camina mal, el que a veces da un pie, mueve un pie y el otro lo arrastra. Aquella persona que su vida espiritual aún no es limpia completamente. Aquella persona que se ha esforzado, que quiere vivir limpiamente, pero aún hay pecado escondido en su corazón. Aquella persona que quiere caminar conforme dice la Escritura, pero aún arrastra pecado tras sí. El lugar seco, dice el verso 7, el lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas. Oh, aleluya. En la morada de chacales, en sus guaridas será lugar de cañas y juncos. Y el verso 8, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. Y préstame tu atención. Leíamos en Génesis, querubines y una espada. Una espada encendida que se revuelve para cuidar el camino que lleva al árbol de la vida. ¡Oh, aleluya! Aún esa misma palabra está protegiendo el camino. Y dice, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él. ¿Por qué? Porque sigue esa espada protegiendo el camino. Y posible digas en esta hora, hermano, no hay nada que hacer. No podría yo llegar. No podría llegar porque realmente aún hay inmundicia en mi ser. Aún hay malos pensamientos que se mueven en mi mente. Aún hay palabras sucias que salen de mi boca. Aún observo cosas sucias cuando nadie se da cuenta. Posiblemente estoy haciendo negocios torcidos. Posiblemente no estoy pagando los tributos que debo pagar. Posiblemente los impuestos los estoy evadiendo. Y dice la palabra del Señor, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. Aleluya. Allí es donde esa espada te sirve para ti. Te protege de ti mismo, de la carne. Es cuando esa espada está allí para hacer la obra de Dios. Alabanzas a Jesucristo. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo, aleluya, él mismo. En el principio era la palabra, en el principio era el verbo, dice el Evangelio según San Juan capítulo 1, verso 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Verso 14, y el verbo, aquel verbo se hizo carne. Oh, gloria a Dios. Él mismo estará con él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en ese camino, por torpe que sea, no se extraviará. Oh, alabanzas al Señor. Estoy convencido que el Señor, mi Señor y Dios, le está hablando a alguien en esta hora. Estoy convencido de que mi Señor está permitiendo que ese cojo sea restaurado, que sus pies nuevamente vengan a la normalidad, que ya no dé pasos en falso, sino que camine en santidad. Estoy convencido que si tú te dispones en esta hora, tu vida será transformada completamente a la santidad de Dios. No a tu santidad ni a la mía, a la santidad de Dios. Gloria al nombre de mi Señor Jesucristo. Y el Señor está haciendo algo maravilloso en esta hora. El Señor está hablando de la palabra, de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Recordando la escritura en 2 Corintios capítulo 10, verso 3, 4 y 5. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos
y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Realmente necesitamos que la espada del Espíritu haga el trabajo en nosotros, porque a veces es la altivez nuestra la que nos impide alcanzar el conocimiento de Dios. Hay ocasiones en que son nuestros propios pensamientos los que se oponen a que la voluntad de Dios sea hecha en nosotros. A veces son tan complejos, ¿sí?, que se van sumando uno a uno, y llega el momento en el cual ya es una fortaleza que está allí oponiéndose a la voluntad de Dios en tu vida. Posiblemente han sido cosas que vienen desde el pasado, pero estamos viviendo en un momento maravilloso. Momento en el cual dice la palabra del Señor, que el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así que como dice aquí, los argumentos serán derribados. Si te han dicho, es que tú eres así y no vas a cambiar, eso es un argumento que será derribado en el nombre de Jesucristo. Si te han dicho, tú no puedes cambiar, porque así fue tu abuelo, así fue tu padre y así eres tú y así serán tus hijos, es momento de soltarse completamente, de que esas ligaduras sean rotas en el nombre de Jesús. Y hay una espada de 2 filos que está dispuesta a romper toda atadura, a centrarte por ese camino de santidad. Y si tú te dispones, mi Señor está aquí para hacer esa obra en tu vida. Mi Señor anhela que estés allí, en ese camino que será llamado camino de santidad. Y porque lo inmundo no entrará por él, sino que Él mismo estará con ellos. Y Él está con nosotros. Así que te invito, inclina tu rostro, vamos a darle gracias a Dios. Padre bueno, tú eres completo, Señor. Eres bondadoso, maravilloso. Y estamos en tus manos. No queremos apartarnos de ti, mi Señor, ni a derecha ni a izquierda. Queremos caminar en ese camino que tú dejaste trazado con esas huellas ensangrentadas. Gracias por el sacrificio en la cruz del Calvario. Gracias por tenernos, Señor, completos en ti, en Cristo Jesús. Oro por cada oyente, Señor, que tú hables a sus corazones. Padre eterno, que reveles tu palabra a sus corazones, Señor. Que seas tú sanando al enfermo, libertando al cautivo, como dice tu palabra. Y que nos ayudes a seguir adelante. Queremos vencer, Señor, y en Cristo Jesús somos más que vencedores. Gracias, Padre eterno, por la vida que nos has dado. En el nombre de Jesucristo, nuestra vida te pertenece. Amén y amén. Que mi Señor Jesucristo te bendiga. Y si Él nos concede una nueva oportunidad, aquí estaremos para bendecir el nombre del que vive por siempre, del Rey de Reyes y del Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo.